En esta clase de la unidad 2 estudiaremos un ejercicio de la discontinuidad. El ejercicio nos pide determinar si la siguiente función es continua en el intervalo cerrado 0,2. Esta es la función que es una función dividida por partes, donde x más 3 cuando x mayor o igual a 2 y x a la cuarta cuando x menor a 2. El gráfico de la función se puede observar al lado derecho y el rango que nos piden evaluar es de 0 a 2. Tal y como lo vimos en la clase, el primer paso es determinar si existe continuidad en el intervalo abierto 0,2. Como se observa en el gráfico, la función es continua en este intervalo. Entonces se observa que sí hay continuidad en el intervalo abierto de 0 a 2. En el paso 2 se debe comprobar que el límite de la función cuando x tiende a 0 por la derecha es igual a f de 0. Como se observa en la flecha roja, el límite de la función cuando x tiende a 0 por la derecha es 0. Y para obtener f de 0 debemos evaluar en el tramo de la función igual a x cuarta, pues este es el tramo de la función que aplica para toda x menor a 2. Entonces, f de 0 es igual a 0 a la cuarta igual a 0. En este caso se comprueba la igualdad. El siguiente paso es comprobar que el límite de la función cuando x tiende a 2 por la izquierda es igual a f de 2. El límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, si observamos en el gráfico, es 16, pues la función se va acercando cada vez más a 16. Y para comprobar el valor de f de 2, evaluamos en el tramo de la función x más 3, pues este es el tramo que aplica para todo x mayor o igual a 2. Entonces, obtenemos que f de 2 es igual a 2 más 3 igual a 5. Por lo que comprobamos que este paso no se cumple, pues el límite no es igual al valor de la función en ese punto. Entonces, determinamos que la función es discontinua en el intervalo cerrado 0,2. En el siguiente punto del ejercicio nos piden determinar en qué puntos es discontinua la función. Dado que la función es una función dividida por partes, se identifican los números donde hay separación de partes. En este caso, el número donde se da la separación es 2. Pues vemos que x más 3 aplica cuando x mayor o igual a 2 y x cuarta aplica cuando x menor que 2. Entonces, ¿qué debemos hacer para saber si una función es continua en un punto determinado? Según lo que vimos en la clase, debemos comprobar que f de 2 sea igual al límite de la función cuando x tiende a 2. F de 2 es igual a 2 más 3 igual 5, pues como ya vimos en la parte del ejercicio anterior, x más 3 es la función que aplica, pues en este trozo de la función es donde se incluye a 2. Entonces obtenemos que f de 2 es igual a 5. Y para comprobar el límite cuando x tiende a 2, como estamos hablando de una función dividida por partes, debemos calcular ambos límites, cuando la función tiende a 2 por la derecha y cuando la función tiende a 2 por la izquierda.
El límite cuando la función tiende a 2 por la derecha es 5, tal y como se puede observar en el gráfico. Y el límite cuando la función tiende a 2 por la izquierda es 16. Por lo que concluimos que el límite de la función cuando x tiende a 2 no existe. Por lo tanto, la función es discontinua en x igual a 2. La siguiente pregunta nos pide determinar qué tipo de discontinuidad es. Como vimos en la clase, existen tres tipos de discontinuidad: la discontinuidad evitable, la discontinuidad infinita y la discontinuidad de salto. En este caso estamos hablando de una discontinuidad de salto, pues los límites laterales existen, pero estos son distintos. Entonces, por ese motivo hay discontinuidad en la función. Ahora bien, ¿cómo modificaríamos la función para hacerla continua? En este caso, como estamos hablando de una discontinuidad de salto, no podemos hacer continua la función, pues los valores de 2 cuando de un tramo al otro son muy diferentes. Entonces, sí, no hay forma de poder transformarla a una función continua. Pero si fuese el caso de una discontinuidad evitable, pues sí se podría. Por otro lado, si nos piden modificar la función para hacerla continua en el intervalo cerrado 0,2, esto sí es posible. Lo que se puede hacer es incluir a 2 en el otro tramo de la función para que esté incluida en el intervalo. Si recordamos antes, la función estaba dada como x más 3 cuando x mayor o igual a 2, y esto hacía que el valor de 2 fuese 5. En cambio, si nosotros modificamos a que este tramo solo sea para x mayor que 2 y el tramo de x cuarta sea para x menor o igual a 2, estamos incluyendo a 2 en este intervalo de 0 a 2, pues ahora el valor de 2 en la función sería igual a 16, por lo que al comprobar el paso 3 de la pregunta número 1 de este ejercicio, cuando comparábamos el límite de la función cuando x tiende a 2 por la izquierda con f de 2, en este caso el límite era 16 y ahora el valor de la función también es 16, por lo que los valores son iguales y la función se vuelve continua en el intervalo cerrado de 0,2.